¿Qué tal? Es un gusto. Nosotros somos el grupo número 2 de NIA 2 de la Universidad Mariano Galvez. Somos 5 integrantes del grupo y en esta cuestión hablaremos de la NIA 620, utilización del trabajo de un experto del auditor. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor respecto al trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto de la contabilidad o auditoría. Cuando dicho trabajo se utiliza para facilitar al auditor la obtención de evidencia y de auditoría suficiente y adecuada. El objetivo de esta norma es determinar si realmente es necesario la utilización del trabajo de un experto del auditor y en caso se utilice el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Aquí veremos lo que son las definiciones. El experto del auditor es una persona u organización que tiene la habilidad y la experiencia de un campo distinto a la contabilidad o a la auditoría. Lo que es la especialización es la experiencia que permite tener una opinión de un tema específico y el experto de la dirección son las personas que ayudan a elaborar los estados financieros. Veremos lo que son los requerimientos, la determinación de la necesidad de un experto del auditor. Si el auditor determina que necesita más evidencia de auditoría suficiente y adecuada, puede optar por el uso del experto del auditor. La naturaleza y oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría. En este caso, podemos nosotros determinar o definir lo que es el conocimiento y la experiencia del auditor en relación con los trabajos realizados con anterioridad por dichos expertos. La competencia y capacidad de objetividad del experto del auditor es conocer si cumple con las habilidades que se les fue solicitado por el auditor. Obtención de conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. En este caso, debemos evaluar si realmente existe ese conocimiento que tenga la experiencia suficiente para realizar esta auditoría. Y el acuerdo con el experto de auditoría es ver la naturaleza o la oportunidad y la extensión de la comunicación entre el auditor y el experto. La evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. El auditor debe de tener esa confirmación de si realmente el experto tiene la experiencia suficiente, tiene cursos, tiene distintas aplicaciones que podamos nosotros evidenciar que es capaz de realizar esta auditoría. El informe del auditor de la entidad usuaria se trata de la información que debe entregar si es necesario tener información para los datos de fuentes significativos para esos trabajos, la relevancia que tiene que tener, la integridad y la exactitud de dichos datos que debe entregar y la referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. En un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor. Bueno, continuamos con la guía de explicación y otras anotaciones explicativas. Entramos primeramente con la definición del experto al auditor, que eso conlleva las fuentes de información como la valoración de instrumentos financieros complejos, cálculo actuarial de pasivos asociados y contratos de seguros, la estimación de reservas de petróleo y gas, la variación de pasivos en medios ambientales, la interpretación de contratos de las disposiciones legales y reglamentarias y el análisis de cuestiones fiscales complejas o inusuales. Asimismo, la norma nos menciona que dentro de la guía de aplicación tenemos la determinación de la necesidad de un experto del auditor. Se va a determinar mediante pues, la obtención de conocimiento de la entidad y su entorno. Se va a identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Se va a determinar e implementar lo que son las respuestas globales a los riesgos. También se va a diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores para que respondan a los riesgos valorados. Y por último, se va a evaluar la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. Asimismo, dentro de la guía de aplicación tenemos naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría. Pues aquí precisamente pues el auditor no ha utilizado con anterioridad el trabajo del experto y por lo mismo pues no tiene conocimiento previo de la competencia, de la capacidad y la objetividad del experto. Entonces aquí mismo pues el auditor deberá de consultar con el experto y dentro de ello pues tenemos la competencia, capacidad, objetividad
del experto del auditor. Aquí pues se va a evaluar primeramente la experiencia personal con trabajos anteriores de dicho experto. Se va a discutir con dicho experto en el ámbito de la empresa. La discusión pues con otros auditores o con otras personas que estén familiarizadas con el trabajo de dicho experto. También se va a ver el conocimiento y cualificaciones de dicho experto y artículos publicados o libros escritos por el experto. Y por último, políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. Dentro de ello, pues también tenemos la obtención de conocimiento del campo de especialización del experto del profesional ejerciente. Pues aquí, si el campo de dicho experto encierra áreas de especialización que sean relevantes para la auditoría, pues verán si son de aplicación a la norma profesional o de otro tipo y requerimientos legales o reglamentarios. Los supuestos y los métodos incluidos en sus casos, pues los modelos que utiliza el experto del auditor incurrirán en él. Asimismo, pues el acuerdo con el experto del auditor se va a evaluar principalmente la naturaleza, el alcance del objetivo del trabajo. Buen día a todos. Continuando, en esta ocasión tenemos la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Esta norma tiene como alcance la responsabilidad del auditor en cuanto a tomarse una opinión y asimismo cómo tener la estructura y el contenido del informe de auditoría. Es de aplicación a auditoría de estados financieros con fines generales. Opciones. Estados financieros con fines generales. Son estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Marco de información con fines generales. Este marco está diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios. Objetivos. Formación de una opinión sobre los estados financieros basados en la evaluación a las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. Asimismo, la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe. Estos son los objetivos según la NIA 700. Requerimientos. Formación de la opinión sobre los estados financieros. La formación de la opinión acerca de si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Tipos de opinión. En este sentido tenemos 4. Opinión limpia o favorable, opinión con salvedades, opinión desfavorable y la denegación de opinión. La primera es cuando los estados financieros están en todos los aspectos materiales y correctos, ¿verdad? La segunda es cuando todo está correcto, sin embargo hay una parte que se hace una mención de un párrafo, la cual hace ver del por qué esa parte no está bien. La opinión desfavorable es cuando no se logra obtener la suficiente evidencia o no es suficientemente concluyente para poder tener una opinión limpia sobre los estados financieros. Y la última es cuando no se logra obtener información o se tiene delimitado el alcance, por lo cual se procede a abstenerse de la opinión. Informe de auditoría. Acá nos da cuál es la estructura que debe tener el informe de auditoría según la NIA 700, que va desde el título, destinatario, la opinión del auditor, fundamento de la opinión, expresamiento de empresa en funcionamiento y otras más, en la cual son los requisitos mínimos al cual se adaptará según la necesidad que tenga el auditor en cuanto al tipo de informe y la opinión emitida de los estados financieros. Gracias. Continuemos con la guía de aplicación. Aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad. El auditor puede concluir que el efecto acumulativo de una falta de neutralidad y el efecto de las incorrecciones no corregidas puede suponer que los estados financieros en su conjunto contengan incorrecciones materiales. Dentro de los indicadores de una falta de neutralidad se incluyen la corrección selectiva de incorrecciones señaladas a la dirección durante la realización de la auditoría y el posible sesgo de la dirección al realizar las estimaciones contables. Las políticas contables reveladas adecuadamente en los estados financieros nos indican que al evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables elegidas y aplicadas, el auditor tiene en cuenta cuestiones como
Si se ha revelado toda la información relativa a las políticas contables significativas requeridas por el marco de información financiera aplicable, si es relevante la información sobre las políticas contables significativas que se ha revelado, si las mismas reflejan el modo en que se han aplicado los criterios de reconocimiento, de medida y presentación del marco de información financiera aplicable, y la claridad con la que se han presentado las políticas contables significativas. Dentro de la información presentada en los estados financieros, podemos ver que si es relevante, fiable, comparable y comprensible. Y para ello, el auditor deberá evaluar la comprensibilidad de los estados financieros y deberá de incluir considerar si la información en los estados financieros se presenta de manera clara y concisa y si la información revelada está referenciada adecuadamente, de un modo que no cree dificultades importantes para los usuarios. Dentro de la revelación del efecto de las transacciones y los hechos que resulten materiales sobre la información contenida en los estados financieros, el auditor deberá evaluar si a la vista del marco de información financiera aplicable, los estados financieros revelan la información adecuada para permitir que los usuarios comprendan el efecto de las transacciones, incluyendo cuestiones como ¿hasta qué punto la información de los estados financieros es relevante y específica, teniendo en cuenta las circunstancias de la entidad? Así como si la información revelada es adecuada para facilitar a los usuarios de los estados financieros la comprensión de la naturaleza y extensión de los activos y pasivos potenciales, la naturaleza y extensión de los riesgos de incorrección material y los métodos utilizados y las hipótesis y los juicios aplicados. Dentro de la evaluación de si los estados financieros logran la presentación razonable, la evaluación por el auditor de si los estados financieros logran la presentación razonable tanto en lo que respecta a la presentación como a la información revelada es una cuestión del juicio profesional del auditor. Esta evaluación tiene en cuenta cuestiones tales como los hechos y las circunstancias de la entidad. La descripción del marco de información financiera aplicable. Para ello, la preparación de los estados financieros por parte de la dirección requiere que los estados financieros incluyan una descripción adecuada del marco de información financiera aplicable. Asimismo, una descripción que indique que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información financiera solo es adecuada si estos estados financieros cumplen todos los requerimientos de dicho marco, los cuales deberían de estar vigentes durante el periodo cubierto por los estados financieros. Y la forma de la opinión. Puede haber casos en que los estados financieros, aunque hayan sido preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de presentación razonable, los mismos no logren la presentación razonable. Así como que será extremadamente poco frecuente que el auditor considere que unos estados financieros preparados de conformidad con un marco de cumplimiento inducen a error. Si de conformidad con la NIA 210, el auditor ha determinado que dicho marco es aceptable. Continuando con la exposición de la NIA 700, yo hablaré sobre información adicional presentada junto con los estados financieros. Esto quiere decir que la entidad ha derivado a reglas o disposiciones legales que tenga la entidad o bien de forma voluntaria quiera presentar información no requerida por un marco de información aplicable. Por ejemplo, presentar información adicional para mejorar la comprensión del usuario. ¿Cómo vamos a tratar esto? Pues puede incluirse notas explicativas distintas a los estados financieros que agreguen valor o para mejorar la comprensión del usuario, distinto con otro marco de referencia, o bien por cuestiones legales, o bien pues algunas cuentas de resultados que muestren elementos concretos que puedan mantenerse en un cuadro por separado o un anexo incluido en los estados financieros. También debe quedar muy claro y especificado lo que es la información auditada y lo no auditado, colocando información adicional no auditada fuera de los estados financieros. Si esto no es posible dadas las circunstancias, pero sí debe quedar delimitado para que sea entendible y quede suficientemente claro lo que es auditado y no auditado. También la NIA 700 nos da varios ejemplos sobre los informes de opinión limpia. En este caso yo coloqué uno que es un informe de auditoría sobre estados financieros de una entidad cotizada preparada con un marco de presentación razonable. De igual manera vemos la estructura presentada, el título del informe, la opinión, el nombra a la entidad, el periodo que está auditando, los estados financieros, indica de que expresa una imagen razonable.
con respecto a la situación financiera de la sociedad, el fundamento de la opinión, cuestiones clave de auditoría, otra información como información distinta a los estados financieros, como bien lo mencionaba al inicio, esto es para añadir valor al usuario, la responsabilidad que tiene la dirección al momento de preparar los estados financieros, la responsabilidad del auditor con respecto a la auditoría de estados financieros. De esta parte marcada o sombreada, es importante hacer referencia ya que esto es distinto a la información financiera, ya sea valorar o medir riesgos de incorrección material como control interno, políticas contables, también la utilización de la dirección con respecto a la empresa en funcionamiento, evalúa en generar una estructura y contenido de los estados financieros. La información sobre requerimientos legales o reglamentarios, y no menos importante, la fecha, la dirección y la firma en la que se está firmando los estados financieros. Muchas gracias.